responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles. Hoy nos acompaña Néstor Tovar y quien tiene el inmenso placer de hablar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Hoy, 18 de enero del año 2022, 7:46. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral sorprendió la noche de este lunes con la aprobación de forma express de 3 solicitudes para iniciar el proceso del referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro. Declarada la procedencia de las solicitudes, la Junta Nacional Electoral deberá ahora elaborar un cronograma para la recolección de esas voluntades, señaló así el CNE en su cuenta en Twitter. El referéndum solo se celebraría si los patrocinadores recogen en torno a 4 millones de firmas, que equivalen al 20% de los inscritos en el registro electoral. Por parte del representante del movimiento venezolano por el revocatorio Mover, César Pérez Vivas, indicó este lunes el momento de solicitar la activación del mecanismo para revocar el mandato de Nicolás Maduro, que el papel del poder electoral era el de facilitar el derecho de los venezolanos a activar esta herramienta consagrada en la Constitución. El movimiento venezolano por el revocatorio está ahora en el plan de avanzar en la promoción y organización a la población de esta herramienta establecida en la Constitución, fundamentalmente para explicar el sentido de derecho que tiene esta norma y la obligación de parte del Estado venezolano, en este caso del Poder Electoral y de los demás poderes públicos, de facilitar este derecho. Y en ese sentido la agenda nuestra va a ser desplegarnos por todo el país a través de las comisiones regionales, de las comisiones municipales, para informar de manera directa a la ciudadanía de la importancia del derecho. En segundo lugar, vamos a hacerle un seguimiento minucioso a la actuación del Poder Electoral, para determinar si se van a adecuar a la Constitución, si van a cumplir con la legislación venezolana o van a jugar el juego del avestruz, de meter la cabeza sobre la arena y dejar que el tiempo pase. Nosotros invitamos a los señores rectores del Poder Electoral a cumplirle a Venezuela, a cumplir la Constitución, a cumplir la ley, a facilitar este derecho fundamental y no a jugar contra la ciudadanía, porque este país ha sido muy paciente, ha sido muy tolerante y desea una solución a la crisis. Mientras tanto, en el estado Táchira, la sociedad civil también solicitó en las oficinas regionales del CNE activar el mecanismo para revocar el mandato de Nicolás Maduro, tal y como lo aseguró uno de sus representantes, José Torrevilla. Marcado dentro de una circunscripción nacional, todos los venezolanos, tanto los que están dentro del país como los que están fuera del país, deben ejercer el derecho a revocar, así como se tienen el derecho al sufragio. En otras noticias, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, consideró este lunes que la OTAN se proyecta a Latinoamérica con Colombia como peón y pretende adueñarse del mundo extendiéndose más al este de Europa. La OTAN pretende adueñarse del mundo extendiéndose más al este de Europa. Al mismo tiempo, la organización transatlántica se proyecta a Latinoamérica con Colombia como peón y la presencia cada vez más resuelta en medios militares y navales en nuestra área de influencia, y entonces, dijo Padrino López, según recoge el equipo de prensa de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó advirtió que la crisis en Venezuela se soluciona con elecciones, no azuzando tambores de guerra con Rusia. En entrevista con el diario El Mundo de España, el mandatario encargado consideró el triunfo de la MUD en Barinas, cuna de la Revolución Bolivariana, como un punto de inflexión en la lucha por la democracia. Entre tanto, trascendió en redes sociales un video con el comunicado denominado Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar en el estado Apure, en el que denuncia la invasión
de las comunas La Gran Unión y Víctor Díaz Ojeda en esa entidad por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, lo cual constituye una violación a la soberanía nacional. El autogobierno de la ciudad comunal Simón Bolívar se dirige al gobierno bolivariano, a la dirección nacional y estatal de nuestro partido, el PSUV, al movimiento comunal, para denunciar que el día 14 de enero del 2022, hombres armados del ELN colombiano Tancol invadió la comuna La Gran Unión y Víctor Díaz Ojeda, bajo el argumento de la guerra que liberan con la llamada disidencia del 10º Frente de la FARC Tancol. Esto constituye una violación a la soberanía nacional y popular inaceptable. Estos actores armados irregulares pretenden imponer la violencia y el terror para desestabilizar la paz y la democracia y socavar el papel del Estado venezolano, con lo que le hace el trabajo a la oligarquía colombiana comprometida con la agresión norteamericana que adelantan contra el país. En la actualidad, más de 50 hombres armados tienen tomado el pueblo de La Gabarra al más puro estilo de un ejército de ocupación extranjera, desconociendo al Estado bolivariano, al poder popular y trayendo zozobra y terror en la población. Las organizaciones del poder popular y de base no somos parte de una guerra entre esos factores armados por la disputa de la ruta del narcotráfico y de los ilícitos fronterizos, pues es lo que está de fondo. En el estado Carabobo, deficiencias en la salud pública están obligando a los pacientes con cáncer de mama a acudir a consultas privadas, incluso en los casos donde la enfermedad ya está muy avanzada, tal y como le indicó el médico mastólogo Jesús Arias. Un cierre progresivo o una deficiencia notable en la resolución de los casos de cáncer de mama a nivel público. Eso hace que a mi consulta lleguen con muchísima frecuencia pacientes que intentaron resolver por el público y pasó el tiempo y ellas no vieron resuelto su problema, no por la digamos, ineficiencia del personal y de los médicos, no, ellos hacen todo lo que pueden, pero no tienen los recursos necesarios como para poder resolver toda la demanda que tienen. Y eso hace que las pacientes, después de 3-4 meses, no han empezado su tratamiento y buscan una opción en privado. En otras noticias, la abogada y directora del CASLA Instituto Tamara Suju, recientemente demandada en España por el diputado de la Asamblea Nacional bajo control oficialista, Nicolás Maduro Guerra, destacó este lunes 17 de enero que no solo el hijo de Nicolás Maduro está inmerso en su supuesto estramado criminal, sino que cualquier funcionario que no se oponga a las prácticas ilegales de la que se señala en el Estado venezolano es cómplice. En la entrevista concedida al diario ABC de España, Suju considera que la demanda presentada por Maduro Guerra contra ella en España tiene como objetivo intimidarla, porque a su juicio el régimen venezolano no puede controlar la Corte Penal Internacional. No pudieron controlar que abriera una investigación y que los ayudamos a que se abriera. Somos perseguidos por ellos. A mí no me van a intimidar, tengo suficiente material para saber quiénes son. Sé mucho más de lo que ellos o de lo que yo he dicho hasta ahora. Tenemos una misión, la justicia de las víctimas de la dictadura. Nos vemos en La Haya y en los tribunales de Madrid, destacó Suju. Y en materia internacional, al menos 145 activistas de los derechos humanos fueron asesinados el año pasado en Colombia, una cifra menor que la de 2020, pero que evidencia el repunte de la violencia tras el proceso de paz de 2016. Así lo reveló el lunes la Defensoría del Pueblo. El número es menor que en 2020, cuando la Defensoría del Pueblo identificó 182 casos. Repudiamos esos hechos que dan principalmente el accionar criminal de los grupos armados ilegales, expresó el defensor del pueblo Carlos Camargo, sin dar detalles sobre los presuntos responsables de estos ataques. 5 homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Para la Defensoría del Pueblo sigue siendo muy preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población, aunque se registre una cifra inferior en un 20% a los 182 casos ocurridos en 2020. Los departamentos más afectados fueron Antioquia con 24 homicidios, Cauca con 22 homicidios, Valle del Cauca con 19, Chocó con 10, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, cada uno con 9 homicidios reportados. En estos 7 departamentos se concentró el 70% del total de homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos durante el 2021. Lamentamos profundamente cada uno de los casos por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados irregulares. Desde la Defensoría del Pueblo trabajamos 24/7 para alertar cualquier situación de riesgo y hacemos seguimiento a las vulneraciones de sus derechos.
Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó este lunes que la libertad de voto está bajo ataque actualmente en el país. En discurso con motivo del Día de Martin Luther King Jr., desde la Casa Blanca, la vicepresidenta, que es la primera mujer afroamericana y persona de origen asiático en alcanzar este puesto, pronunció una alocución que fue compartida de forma virtual en la iglesia batista de Independence en Atlanta, donde Luther King Jr. fue pastor junto a su padre. Sabemos que todos los estadounidenses y todas las comunidades sentirán este asalto a nuestra libertad de votar. Sabemos que si nos quedamos de brazos cruzados, toda nuestra nación pagará el precio de las generaciones venideras. Harris habló del peligro que representan para la democracia las restricciones al sufragio que los republicanos han impuesto en algunos estados donde gobiernan y que afectan sobre todo a las personas latinas y de color. Hoy nuestra libertad de... Mientras tanto, en Brasil, uno de los países más contagiados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 74.134 nuevos contagios de COVID-19, con lo que el promedio de infecciones por día volvió a niveles de junio de 2021, cuando el país vivió uno de los peores momentos de la crisis sanitaria. De acuerdo con los datos divulgados este lunes por el Consejo Nacional de Secretaría de Salud e impulsado por la rápida propagación de la variante Omicron, la medida de contagios en Brasil se multiplicó por 24 en los últimos 25 días. Desde 3.090 casos por un día el 23 de diciembre hasta los 73.728 infecciones diarias este lunes. Mientras tanto, en Ecuador, el Comité de Operaciones de Emergencia de la ciudad de Guayaquil ratificó este lunes 17 que las clases presenciales en el cantón seguirán suspendidas durante 30 días, tal y como lo había anunciado el pasado viernes 14 la alcaldesa Cynthia Viteri, que justificó esta decisión alegando que la mayoría de los niños en la ciudad no se encuentran vacunados contra el COVID-19. Los planteles educativos no tienen baños, servicios higiénicos, lavamanos en época de pandemia, aseguró la funcionaria. Los planteles educativos, y también los va a decir en el mayor porcentaje el doctor Jorge Escala, no tienen baños, que es lo principal, servicios higiénicos, lavamanos, que es lo principal en época de pandemia. Entonces, no tienen a dónde ir y no están protegidos por la vacuna. Asumimos la responsabilidad, y quien habla la asume, de que en esta ciudad no habrán clases presenciales en 30 días. Escuela, plantel educativo que contravenga esta disposición será sancionado desde la tasa de habilitación hasta las multas y hasta clausuras. ¿Qué es lo primero aquí? No se trata del aplauso por votos. Se trata de salvar las vidas. A veces hay que tomar medidas duras y si se trata de nuestros niños, mucho más. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por la igualdad en el respaldo de las vacunas, reformas del sistema financiero internacional y la reducción de emisiones más ambiciosas sobre claves para hacer frente al delicado panorama económico global. En el marco de su intervención en el foro de Davos, Guterres subrayó que vivimos una etapa enormemente difícil para las economías, las poblaciones y el planeta, marcado por la pandemia, los problemas de la cadena global de suministro y las tensiones geopolíticas. Y en materia económica, el presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT, Nicolás Funarit, informó que durante la temporada decembrina se disparó de manera importante la venta de paquetes de viajes y la ocupación hotelera. Además, agregó que en la pasada temporada de Navidad, los vuelos de por la mar se vieron completamente afectados. Y con esta información de materia económica pasamos a materia deportiva. La chilena Kristen Enders se transformó este lunes en la primera latinoamericana en recibir el premio de Best 2021 como la mejor guardameta del mundo según la FIFA, galardón al que fue nominada por tercera vez y por la que aseguró estar muy orgullosa. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.